La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora Mae Montaño, exministra de Inclusión Económica y Social. Mae, ¿cómo está? Siempre es un gusto. Buenas tardes. Muy buenas tardes, querida Gisela, aquí para conversar con usted. Un abrazo también a quienes nos escuchan y nos ven a esta hora. Encantada de conversar. Muchísimas gracias. Mae, con una revolución ciudadana reafirmando su voto duro de 30%, más una naciente alianza ADN que sorprendió muchísimo con su crecimiento exponencial después del debate presidencial, ¿cuál cree usted que son las lecturas de esta sorpresiva segunda vuelta para las elecciones presidenciales? No resulta tan fácil, y así se ha demostrado, ni para los analistas y menos para los políticos, tener una apreciación más cercana a la realidad. Y después de dos circunstancias complicadas, sobre todo la primera, ¿no? El asesinato de Fernando Villavicencio, y luego los resultados del debate y la falta de ¿qué puedo decir? No de precisión, pero de un análisis más realista de las encuestas o de los resultados que nos mostraban las encuestadoras, que a veces parecen más bien hechas a la carta, ¿no? Resulta complejo adivinar qué fue realmente lo que pasó. Pero bueno, ya tenemos el escenario, ya estamos frente a eso. Las sorpresas, por un lado, ¿no? Porque yo creo que por el lado de la Revolución Ciudadana estaba previsto que por su voto duro tendrían la posibilidad de llegar a la segunda vuelta. Así que por el lado del resultado de Noboa es que vino la sorpresa, pero bueno, ya está definido el escenario y ahora ya está delimitada la cancha. Vamos a empezar el juego de la segunda vuelta. Ahora, ¿cuál cree usted que son esos obstáculos que deberán enfrentar los dos candidatos para llegar a Carondelet? Los obstáculos son muchos, mi querida Gigi, la gente lo conoce. Yo creo que ya hacer análisis y diagnósticos no es lo que viene, pero sí podemos contextualizar cuál es el momento, cuáles son las circunstancias en la que los ciudadanos y los comunicadores responsables e interesados en el país, como usted, Gigi y otros, tendrán que sacudir a los dos finalistas, digo sacudir en el mejor término, para que aterricen en la realidad. ¿Y cuál es ese contexto? El contexto de un gobierno de transición. No hay que cansarse de repetirlo. Es un gobierno de transición que va a tener una duración de 1 año y medio. Y ese 1 año y medio es abordar una crisis integral en el país. Una crisis integral. No solamente por el tema de seguridad, una crisis política, una crisis económica y social, que además tiene como condimento, le digo yo, un año electoral, un nuevo proceso electoral para ir a las urnas nuevamente y elegir presidente y asambleístas. Y por si fuera poco, la amenaza de un posible fenómeno del Niño. Entonces, en esas circunstancias, lo que cabe es que los finalistas aterricen y que nos hagan propuestas creíbles, viables, que vayan a atacar lo urgente, lo prioritario. No hay tiempo para perder, no hay dinero para malgastar, no hay recursos para alimentar la vanidad de ninguno, no hay tiempo para aprender, no hay espacio para improvisar. Por tanto, ellos tienen que entrar a gobernar con el pie en el acelerador, sabiendo hacia dónde van, con una hoja de ruta tan clara y con propuestas tan específicas, pero específicas, que nos permita también a los electores tener una visión, porque no les vamos a entregar un cheque en blanco. O sea, ¿hasta cuándo vamos a estar entregando cheques en blanco? Entonces necesitamos sacudirlos en ese sentido para que nos planteen respuestas a cosas concretas, y ojalá el nuevo debate esté orientado de esa forma. O sea, no son preguntas generales, señores, van a gobernar 1 año y medio, pero son temas específicos respecto al manejo del presupuesto general del Estado, que es el instrumento principal para la gestión pública. ¿Qué van a hacer? ¿Qué va a pasar con el déficit?
¿Cuánto van a encontrar en la caja fiscal para asumir las obligaciones del fin de año? ¿Cuál es la necesidad de financiamiento que tiene el país en unas circunstancias en que el riesgo país es alto? Porque alto se va a manejar, por más que baje 60 puntos, 70 puntos, 80 puntos, sigue siendo altísimo para buscar financiamiento. ¿Cómo va a afrontar el inicio del nuevo año también? Porque va a tener que manejar una proforma presupuestaria igual a la que se ha manejado durante este año, porque no va a haber una nueva. O sea, hay una serie de preguntas y de interrogantes que esperamos que los candidatos finalistas nos hablen con la verdad. Se acabó la demagogia, señores, y asumir con la verdad lo que les viene. Así que algunas ideas les podemos dar, algunas opiniones de lo que esperamos como ciudadanos. Ahora, la nueva asamblea estará conformada por dos bloques fuertes, según lo que estamos viendo, el correísmo y también Construye, y bloques con representación mínima, ¿no? Sin embargo, en ninguna bancada ha logrado acuñar, digamos, la mayoría de escaños. ¿Qué retos de gobernabilidad supone esto para el próximo presidente o presidenta que llegue a Carondelet? Complicado, pues no sabemos si la asamblea se va a renovar. Yo lo dudo, porque van a haber mayorías móviles nuevamente. Ya veremos la primera fase, que es la elección de sus autoridades. Pero más allá de eso, el reto del nuevo presidente, del presidente de transición, que se lo vamos a subrayar, es primero gobernar sin depender de la asamblea en este pequeño periodo. No puede depender de la asamblea. Mira, sí hay suficientes elementos, y yo lo he repetido siempre, en la Constitución, a pesar de sus debilidades, y hay leyes suficientes para abordar muchos problemas. Muchos se pueden abordar con el marco legal existente. Entonces, lo primero que tiene que hacer el presidente es entender que frente a las urgencias, como un enfermo que está en cuidados intensivos, no hay tiempo para establecer nuevos protocolos. Los médicos que atienden ese cuidado intensivo tienen que actuar con esos protocolos para salvarle la vida y estabilizarlo. Eso es lo que tiene que hacer el nuevo presidente. Ahora, en ese sentido, termine, por favor. En ese sentido, las herramientas políticas que debería y que considero como ciudadana que el presidente debería tener es, primero, tiene que escoger con mucho cuidado su equipo de gobierno. Y ese mucho cuidado va por el lado de, no tienen que ser mis amiguis ni mis panas. Tiene que buscar gente que trabaje con mucha dedicación, porque les va a tocar y técnicos ponerse la camiseta y sudarla. Gente con mucha dedicación, gente trabajadora, gente honesta, pero a pesar de que hayan por ahí algunos mecanismos de satanización, gente experimentada, porque no hay tiempo para aprender y no hay tiempo para improvisar. Entonces, su equipo de gobierno va a ser fundamental para empezar con el pie puesto en el acelerador. Mae, ¿qué lecciones de gobernanza le dejó el fallido gobierno del presidente Guillermo Lasso? Algunas, y la primera es esta, ¿no? Esta deficiencia de estructurar un verdadero equipo de gobierno. El presidente tiene que saber que solo no va a poder, que tiene que tener un verdadero equipo de gobierno donde la persona que se hace responsable en cada una de las áreas tiene que liderar las acciones, tiene que tener esa capacidad de liderazgo. Pero hay otras cosas adicionales que creo que el nuevo gobierno tiene que considerar. Es esta capacidad de liderazgo para articular y coordinar intrainstitucionalmente, o sea, al interior de su gobierno. Los ministerios y las demás instancias gubernamentales tienen que alinearse en unos objetivos y en unas metas precisas. O sea, no pueden dar cada uno con su propia agenda y en su propio camino. O sea, tienen que alinearse, y esa articulación la tiene que hacer el presidente. Pero el presidente tiene que hacer una coordinación interinstitucional que va más allá de la asamblea. Una coordinación y articulación interinstitucional con las otras instancias estatales, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel seccional, mi querida Gigi. Y concluyo solamente diciendo que la tercera fase que le va a tocar al gobierno de transición para poder gobernar
y sacar adelante al país de este cuidado intensivo en el que se encuentra, es que tiene que motivar y liderar una acción de diálogo verdadero, sincero, para acordar una agenda mínima. No hablemos de unidad porque en el país eso es complejo, y menos en vísperas de un proceso electoral. No hablemos de negociaciones porque eso significa reparto. Entonces, reparto de hospitales, reparto de ministerios, reparto de las eléctricas, de las petroleras, y basta de esos repartos. Pero sí un diálogo sincero, profesionalmente orientado, técnicamente apoyado, para una agenda mínima, solo para abordar el periodo de transición, por favor. No estén pensando en que se van a quedar 10 años para el periodo de transición, y articular ahí al sector público político, digamos a nivel nacional y seccional, al sector productivo empresarial, como le queramos llamar, y a la sociedad civil en su diversidad. Sin eso va a ser muy complejo entonces poder en este corto tiempo estabilizar al país. Mucho de eso le faltó al actual gobierno, de lo que usted menciona, ¿no? ¿Cómo explica Mae Montaño que después de 10 años de intentar llegar a la presidencia, hablo de Guillermo Lasso, le faltó solamente 2 años de gobierno para destruir a su movimiento? El movimiento Creo, que quedó eliminado completamente, y también destruir un proyecto político. Ay, querida Gigi, a veces yo digo que como que no soy la persona más adecuada para hacer una crítica al respecto, porque la gente puede calificarme como está sangrando por la herida o está, yo qué sé, resentida. Por eso evito comentar sobre temas específicos. Ellos harán sus evaluaciones internamente, pero está claro que si tuvo que tomar una decisión que ha sido dolorosa para el país, como la muerte cruzada, es la mayor demostración de un fracaso. Porque creo que más respetable hubiese sido la posición del presidente, que renunciaba aceptando su incapacidad para gobernar y dejando al país que continúe sin esta ruptura terrible que significó la muerte cruzada. Pero bueno, ese ya es el pasado, y lo que esperamos de un nuevo gobernante es que dejen la vanidad, que dejen la arrogancia, porque gobernar con vanidad y con arrogancia pues nos lleva a asumir muchos errores. Hay que ser humilde y hay que entender hasta dónde llegan tus capacidades, dónde están tus debilidades como ser humano, para poder aceptar que esas debilidades tienen que ser fortalecidas, y que requieres de otros, que requieres de un equipo verdadero, que requieres de gente, como ya hemos dicho, ¿no?, con esas capacidades para liderar cada uno de sus sectores, que no puedes tener ministros invisibles. ¿Y a quién apoyar? ¿Quién puede lograr obtener esas características que usted acaba de mencionar que el país necesita? ¿Por quién va a ir Mae Montaño en la segunda vuelta? Pues indudablemente por el correísmo no será, eso ya lo sabemos, pero antes de promover nombres y capacidades, yo sí quiero como ciudadana poner sobre el escenario que no voy a entregar un cheque en blanco y que necesito que el contrincante del correísmo, en este caso Daniel Noboa, nos diga con absoluta claridad, no como se está haciendo en este momento, ¿no?, que va soltando piezas como para armar un rompecabezas. Por ejemplo, si va a plantearle al pueblo ecuatoriano que va a hacer una consulta popular, que a mí particularmente me parece inadecuado en un gobierno de transición, cuando en un año y un poco más tendremos nuevas elecciones, llamar a la gente a las urnas. ¿Cuánto nos va a costar? ¿Cuáles son los beneficios de esa consulta popular? Bueno, esperemos que nos diga, porque si es una reforma tributaria no entrará en este año, en lo que queda del 2024, porque sería en el 2024. Digo, ¿qué puede ser tan urgente en una consulta? Por ejemplo, yo tengo un tema que considero que debe ser consultado al pueblo ecuatoriano, que es sobre la extinción de dominio. Los cambios constitucionales sobre la extinción de dominio. Pero si me preguntan entre utilizar en este momento 20 millones, que yo supongo que por ahí nos costará la consulta, ir a las urnas, 20 millones, 15 millones, 16 los que sean, es importante, muy importante, pero puede esperar a las elecciones de febrero 2025 para que sean consultadas al pueblo ecuatoriano.
y no meternos en un nuevo debate de consulta en el próximo año. Pero en todo caso, esperamos esos elementos. Se me acaba el tiempo y sí me gustaría preguntarle si la veremos a usted participando en política para el 2025. Bueno, todos dicen que estamos en una fase de ruptura en que las nuevas generaciones están asumiendo los roles. Siempre he pensado que satanizar, establecer extremos y generalizaciones no es bueno, y estigmatizar menos. Yo creo que al país le hace bien encontrar una combinación apropiada de juventud y experiencia, porque la función pública sí requiere de experiencia. Así es. Y sí requiere de un cierto aprendizaje. Gente trabajadora, gente honesta requiere, pero en todo caso, esa es la responsabilidad que tendrá el nuevo presidente. Yo seguiré como ciudadana por ahora y pues muchas gracias a usted que me da la posibilidad en estos espacios de opinar, de dar las ideas, de criticar cuando es necesario, pero ahí estaré como ciudadana por ahora. Le agradezco muchísimo, Mae, porque su criterio siempre es importante. Y nada más una respuesta a un ciudadano que nos escribió diciendo que no solo es culpa del gobierno lo que está pasando, sino también de la Asamblea, y creo que en eso el país entero está de acuerdo, ¿no? Así que lo que le queda a la próxima Asamblea nueva que viene es un reto enorme también. Indudablemente, indudablemente. Con eso voy a cerrar, Mae, porque se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, querida Giselle. Una buena tarde. Agradecemos a Mae Montaño, exministra de Inclusión Económica y Social.